Buenos días. Esta semana ha sido una buena semana, la verdad. El lunes en Castellar, que es donde vivimos nosotros, fue festivo, aquí en Sabadell también. Luego el miércoles volvió a ser festivo otra vez, o sea que una semana muy chula, la verdad. Pero lo más asombroso de todas estas semanas es lo que ha sido, ¿no? La vuelta al cole de los niños. Que Dios bendiga el invento del colegio. Madre de mi vida, gracias Señor por algo tan maravilloso. Yo lo estaba anhelando y deseando, la verdad. Eh, Aparte de eso, también esta semana estoy contento porque personalmente he tenido tiempos con Dios muy buenos. Creo que el Señor ha estado trabajando cositas en mí. Es curioso porque, esto no lo tengo escrito, me pongo a hablar y aquí no hay quien me pare, pero cuando uno suele predicar, pasan cosas la semana que te toca predicar o la mañana de domingo que te toca a mí a predicar. Es cuando te peleas con tu mujer, cuando los niños la lían, cuando pierdes la paciencia. Esa semana pasan cosas, ¿no? Y esta semana no ha pasado nada grave, pero sí que el Señor, sí que Dios ha estado trabajando cosas en mí que me han molestado, ¿no? Me han sacado de mi punto de comodidad, quizás, ¿no? Y lo agradezco, honestamente. Una vez pasa, creo que todos agradecemos cuando Dios te muestra algo que tienes que pulir de tu carácter, de tu manera de ser en definitiva. Así que quería compartir esto, no estaba escrito, pero quería compartirlo con vosotros. Ha sido una buena semana. Estamos ahora como en el ecuador perfecto, si no me fallan las cuentas, de esta serie que ha dicho Alex, en la que nos encontramos, que es Septiembre por Parábolas. Queríamos arrancar el curso, sabéis que, yo no sé cómo lo hacen en otros países, supongo que más o menos parecido, pero al menos aquí en España la cosa funciona en que el año empieza en septiembre. El curso empieza en septiembre y el año empieza en septiembre. Lo de enero es verdad, pero es más lo del año nuevo y todo el rollo este, los buenos propósitos, pero el curso, al menos en mi cabeza, empieza en septiembre. Y queríamos arrancar el curso, queríamos empezar septiembre después de las vacaciones, trabajando estas enseñanzas que Jesús nos ha dejado llamadas las parábolas. Llevamos ya dos, Joya compartió con nosotros y Gretel también, y las tenéis ahí en Spotify o en YouTube para que las podáis escuchar. Pero creo que es bueno, es necesario incluso que podamos o refrescar o escuchar por primera vez qué es esto de las parábolas. Porque si no somos alguien que viene asiduamente a la iglesia, es una palabra un poco rara. La gente no usa las parábolas, utilizan quizás pues cuentos, historietas, utilizan otras palabras que no las parábolas. Para nosotros es algo como muy asimilado, muy normal. Incluso le perdemos el sentido de una palabra. No sé si os pasa que cuanto más dices una palabra, más rara suena, ¿no? Parábola, 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 parábola. Ostras, ¿qué es esto, no? ¿De qué va la parábola? Vamos a ver qué es una parábola. Una parábola, según la RAE, es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Eso es una parábola. Algo que se coloca al lado de otra cosa. Otra acepción de la definición es que es un recurso narrativo que se utiliza para explicar algo de manera clara y visual con el fin de aplicar una enseñanza o verdad. Las famosas moralejas de los cuentos, cuando nos leían cuentos para niños o nosotros a los pequeñitos, esa moraleja, pues eso puede ser una parábola perfectamente. Es algo, un recurso narrativo que se utiliza para explicar algo de manera clara y visual con el fin de aplicar una enseñanza o verdad. Las parábolas de Jesús, en realidad, eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas, por así decirlo, o comparaciones entre sucesos de la vida cotidiana de los israelitas, de aquel público que Jesús tenía, y verdades inspiradas. Pero lo más importante es que una parábola siempre es una historia terrenal con un significado celestial. Una parábola es una historia terrenal. Se nos habla de sembradores, de aves del campo. Hoy vamos a ver un buen pastor. Hemos estado analizando la de la oveja perdida la semana pasada, por ejemplo. Cosas terrenales, cosas cotidianas para las personas de aquella época, por supuesto. Ahora iremos a nosotros, a cómo serían las parábolas de hoy en día. Quizás Jesús nos hablaría de Netflix, de redes sociales, del gobierno. No sé lo que utilizaría Jesús, pero algo que para nosotros fuese real y fuese cercano, ¿no? Para ellos utilizaba estos recursos, algo terrenal, con un significado siempre celestial. Y esto es muy importante. Jesús no hablaba, no hacía moralejas para la vida cotidiana simplemente. No, utilizaba la vida cotidiana para traer verdades acerca del reino, verdades espirituales. Esto es importante que también lo tengamos en cuenta. También es curioso porque Jesús, cuando inicia su ministerio, no empieza utilizando este recurso. Es algo que luego, prácticamente de manera única,
va a continuar haciendo hasta que le crucifican. Pero cuando inicia su ministerio, Jesús no utiliza el recurso de las parábolas. De hecho, hay un momento en el que cuando empieza a utilizarlo de forma exclusiva este recurso, los mismos discípulos que ya llevan un tiempo acompañando a Jesús se sorprenden. Y si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 10, los discípulos le dicen: Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas ahora? Vamos a leer este pasaje, si os parece. Evangelio de Mateo. Sabéis que los evangelios son una especie de biografías de la vida de Jesús. Tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy vamos a estar analizando el Evangelio de Juan, el último de todos, el que no es sinóptico. Es un poquito distinto, por eso no entra en los sinópticos. Pero en cualquier caso, ahora vamos a leer 4 versiculitos del Evangelio de Mateo. El primero que nos encontramos, capítulo 13, versículos 10, 11, 12 y 13. Y dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él, Jesús, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Esto traducido, esto para que tenga un poquito más de sentido, lo que está diciendo Jesús en realidad es que empieza a usar las palabras con un doble propósito. Por un lado, Jesús quiere revelar la verdad a aquellos que anhelan en su corazón conocerla. Y por otro, el otro propósito de Jesús es precisamente hacer lo contrario, esconder en estas historias, que había veces que no se entendían y que Jesús en algunas ocasiones tiene que reexplicar. Encontramos algunas parábolas que Jesús tiene que explicarnos la parábola para que la entendamos. Lo que quiere hacer Jesús es que los que no quieren entender, pues que no lo entiendan. Y por eso no les habla tan claro. Quiere hablar al corazón de aquellos que quieren entender las verdades espirituales, y aquellos que tienen el corazón abierto reciben la parábola y la enseñanza celestial, pero aquellos que tienen el corazón cerrado y la mente cerrada ante estas enseñanzas del reino, como podrían ser, por ejemplo, los fariseos, no entienden lo que está hablando Jesús. Y todo lo que Jesús les cuenta les suena a cosas raras, a cuentos chinos. Hay un refrán que me encanta que dice también que no hay más ciego que el que no quiere ver. Esto eran las personas que no entendían las parábolas, porque teniéndolo delante no veían y oyéndolo no oían ni entendían, como acabamos de leer. Jesús se aseguró de que sus discípulos sí o sí entendieran siempre todas las parábolas y todas las enseñanzas. Había veces que Jesús explicaba una parábola ante un público numeroso. Normalmente, cuando Jesús empieza a hacer su ministerio, venían multitudes a escucharle y les hablaba por parábolas también, les enseñaba con este recurso y explicaba su enseñanza. Pero luego en privado Jesús se aseguraba de que los discípulos hubieran entendido aquello. Para él era muy importante que cada palabra del Evangelio, de los principios del reino de Jesús, los discípulos la tuvieran interiorizada. Lo vemos, por ejemplo, ahora sí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 34, dice: y sin parábolas Jesús no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A los discípulos en particular Jesús les declaraba todo. Si había algo que no entendían, yo me imaginé como unas pequeñas clases, ¿no? Mientras hacían su pescadito asado, mientras dormían en la playa, lo que hicieran los discípulos y Jesús en sus tiempos libres. Estoy seguro de que Jesús además no tenía tanto tiempo libre, cada minuto lo invertía sabiamente, ¿no? Les explicaba aquello que ellos no hubieran entendido, porque era muy importante. Así que con todo esto, este domingo, hoy, nos presentamos ante una nueva parábola, una enseñanza además que creo que va a ser muy personal y muy práctica para cada uno de nosotros. Quizás otras que escuchamos se pueden aplicar a situaciones de la vida, a contextos determinados, pero esta tiene que ver en concreto con quién es Jesús, quién es Dios para nosotros y quién es Él en nuestra vida. ¿Se entiende esto? Sí, porque lo explico muy bien, esto siempre lo digo. Hoy vamos a analizar la parábola del buen pastor. Así que os animo ya que vais abriendo vuestras Biblias, aunque lo tendréis en las pantallas igualmente, pero me parece guay coger una Biblia de papel, además, abrirla, pasar las páginas, hojearlas. Me estoy dando cuenta además, aquí voy ya elucubrando, cuando usamos la aplicación de la Biblia, la vaguería se apodera de nosotros de una manera sucinta, es increíble, y entonces empezamos a perder el hábito de encontrar los libros y los pasajes en la Biblia hasta tal punto que aunque nos los supiésemos, ya no sabemos dónde está Isaías. Isaías está antes de los Salmos, después. Los Salmos no son Proverbios, ¿o qué? No, esto pasa, ¿verdad? Pues es guay tener la Biblia
aquí, de papel. Así que vamos a abrirla. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Juan 10, 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y, a ver, stop. Dice, volvió pues Jesús a decirles. Hay que parar. Porque cuando nos encontramos en la palabra de Dios, que hay una remarcación como la que nos encontramos aquí, diciendo que volvió, insistió, tal y como dijo, teniendo en cuenta lo que... Pues, oye, vamos a ver entonces qué es aquello que hay que tener en cuenta, qué es aquello que dijo previamente, porque es importante, si no, no nos lo remarcaría. Así que vamos a retroceder otros versículos para atrás. ¿Os parece? Cómo mola esto, ¿verdad? Parábola del redil, versículo 1 de este mismo capítulo 10. Vamos a leerlo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que los decía. Y entonces ahora viene la explicación de Jesús en la parábola del buen pastor. Pero vamos a quedarnos un momentito aquí en la parábola del redil. La parábola del buen pastor no puede entenderse de forma completa, es absolutamente imposible, nos faltaría información esencial y relevante, sin antes leer las palabras previas del mismo Jesús, haciendo una enseñanza justo antes, hablando de la parábola del redil. Del versículo 1 al versículo 5 son las palabras del mismo Jesús. Jesús se está aplicando a él mismo esto que él está predicando. Es decir, este buen pastor del que Jesús está hablando no es otro que el mismísimo Jesús. Y esto es muy importante. Luego se da cuenta de que no lo entienden y lo remarca, y ahora iremos a la parábola del buen pastor. Pero Jesús nos está diciendo que este buen pastor del que habla, que conoce las ovejas, que las ovejas conocen su voz y le siguen, este no es otro que Jesús. No se está refiriendo a pastores de iglesia, no se está refiriendo a los discípulos, no se está refiriendo a cualquier otro líder religioso, sino que está dejando bien claro que este buen pastor es única y exclusivamente Jesús de Nazaret. Y esto es muy importante. Y Jesús, además, en estos versículos, hace una pequeña advertencia. Y la advertencia que hace es contra unos falsos pastores de los que está hablando aquí. Dice que no pueden entrar por la puerta, sino que llegan por detrás para robar y para asaltar. Que entran como pueden, a escondidas, porque sus intenciones en realidad no son buenas. Y estos no son buenos pastores, sino que hay uno que entra por la puerta, que el portero le conoce, le abre la puerta y que las ovejas le conocen. Entonces, por un lado nos está hablando de quién es Jesús, de cuál es su labor, pero por otro lado, y esto es muy importante, nos está advirtiendo, les está advirtiendo a su público acerca de otros que no son unos buenos pastores, que no son el buen pastor, porque el único buen pastor es Jesús. Y si nos acordamos, esto lo hacía además también, porque se está refiriendo a los falsos pastores que habían en la época. Evidentemente se nos va la cabeza a todos a los fariseos, pero había muchísimos más que se hacían pasar por profetas, por enviados de Dios, etcétera, que no eran lo que decían. Entonces Jesús está protegiendo a las ovejas de estos falsos pastores que se están moviendo por aquella época, por aquel entorno, que lo único que quieren es pastorear y liderar al pueblo para tener poder y para obtener prestigio, haciéndose pasar por alguien que no son. Y si nos acordamos de lo que era una parábola, que era algo que traía luz, se colocaba al lado de otro algo para ejemplificarlo bien, no es algo que se queda únicamente en la época neotestamentaria, no se queda allí, ni siquiera en la época del Antiguo Testamento, donde también, por cierto, hay muchísimas parábolas. Es algo que podemos aplicar hoy en día. Y creo que Jesús nos está diciendo también que tengamos
cuidado con aquellos pastores, con aquellos líderes, con aquellas personas que se erigen únicamente, como les pasaba a los de esta época, por poder, por prestigio, por control, por fama, por dinero, por lo que quiera que sea, que no tiene que ver con quién es el buen pastor, que es Jesús. Es una advertencia en toda regla. Así que estos primeros 5 versículos son muy poderosos y son muy importantes que los tengamos en cuenta. Pero Jesús nos habla de que hay un pastor que es bueno, que hay un pastor que es capaz de dar su vida por sus ovejas, que las ovejas confían en él, que oyen su voz. ¿Por qué? Porque pasa tiempo con esas ovejas. Sin duda un pastor tiene que oler a oveja. Un pastor pasa tiempo con esas ovejas. Las protege contra todos los peligros. Y las ovejas están confiadas con ese pastor porque saben que las va a cuidar y que si hace falta ese pastor va a dar su vida por ellas ante cualquier peligro. Pero Jesús en el versículo 6 se da cuenta de que no lo están captando del todo. Y entonces es cuando pasa a explicar qué es lo que quiere decir realmente y nos da más detalles. Ahora sí, vamos a continuar con el versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, todos estos impostores, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia, porque yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor, de quien en realidad no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan en realidad las ovejas. Sin embargo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta aquí. Jesús empieza este pasaje, parece que cambia de tema porque nos habla de que Él es la puerta. Dice que Él es la puerta, ¿no? Y en esta alegoría de que Él es la puerta, las ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas es muy sencillo, somos todos nosotros. Todos los que no somos Jesús, somos las ovejas. ¿Y la puerta quién es? Jesús, es Él. Y además nos está hablando claramente de que la puerta, Jesús, es el único camino para la vida eterna. El único. Hoy en día, lo habréis escuchado esto seguro, está casi hasta de moda, podríamos decir, el tema de ser espiritual. Hace poco me crucé con una madre del colegio y empezamos a hablar pues, de la iglesia, de tal, no sé qué. Ah, yo también creo. Así, yo digo, wow, otra creyente, qué guay, ¿no? Qué alegría. Una hermana en Cristo. No, ella no creía muy bien en Dios, creía en algo, se consideraba espiritual, palabras suyas, pero no creía en Dios y, por supuesto, nada en Jesús. Y esto está de moda. Es incluso guay ser espiritual, ¿no? Hay gente que abraza árboles, hay gente que está con sus piedrecitas, todo es respetable. Tengo mi opinión acerca de eso, luego si queréis me la preguntáis, pero está de moda. Se lleva incluso ser espiritual, porque yo creo que hay algo intrínseco, hay implícito, en que cuanto más espiritual soy significa que soy más profundo, no me quedo en la superficie, sino que voy más allá, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso me hace inteligente y por lo tanto interesante, así que voy a ser espiritual, pero ahí se queda la cosa. Algunas personas dan un paso más, suben un escaloncito y manifiestan que creen en Dios. O no saben muy bien cómo llamarlo, quizás tiene otros nombres, pero en cualquier caso creen que hay algo, quizás es Dios, quizás es una fuerza sobrenatural, que impera o que está gobernando este mundo. No lo saben, creen que hay algo. Esto no puede ser casualidad. Pero ¿sabéis dónde se cruza la frontera donde te das cuenta de que la gente está muy vacía en realidad? Cuando metemos en esa ecuación a Jesús. Aquí ya cuesta más. Y en la ecuación de la salvación, de la vida eterna, Jesús mismo nos está diciendo que Él, su propia figura, es indispensable, no se negocia. Tú puedes creer en Dios, tú puedes creer que hay un más allá,
tú puedes considerarte muy espiritual, pero si tú no aceptas en tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados, eres consciente de que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, que resucitó al tercer día y quieres que Él gobierne tu vida, si tú no tienes todo este proceso puro e interno, te vas a quedar a la orilla. No vas a llegar nunca a la vida eterna. O bueno, podemos hablar, tendrás una vida eterna un poco más complicada. Jesús está remarcando mucho esto. Sin embargo, nos dice que el ladrón entra a hurtadillas y tiene el propósito de robar, de hurtar, de destruir y de alejarnos del propósito de Dios. Y si las ovejas somos nosotros, la puerta es Jesús, ¿quién es este ladrón del que nos está hablando Jesús? Porque no es un ladrón figurado, no es un ladrón, bueno, figurado si quieres, perdón, no es un ladrón literal. ¿Quién es ese ladrón? Es Satanás, disfrazado de otras muchísimas cosas, entre ellas piedrecitas, árboles abrazables y muchas más cosas. Es todo aquello que se puede parecer lo suficientemente a Jesús, lo suficiente a Dios, pero que en realidad no lo es. Y que entonces me encanta porque dice que cuando viene el lobo, y habla del asalariado, ahora iremos a esto, me parece muy interesante, no dice que se come las ovejas y se las traga, dice que las dispersa, que es mucho más efectivo que simplemente destruirlo. Cuando tú divides, cuando tú dispersas, ahí has vencido, ahí has triunfado. Divide y vencerás, está el dicho, ¿verdad? Eso es lo que hace Satanás. Se disfraza de cualquier otra cosa porque nos desvía del propósito. Nos saca el foco en el centro que tenemos, que es Jesús. Y eso es lo que hace Satanás. Y como decía, me encanta la imagen del asalariado, porque Jesús hace una diferencia muy clara entre un asalariado y un propietario. Aquí algunos sois propietarios, pienso en Germi, en Carla, en Alfredo, María Ángeles, Cris también está por allí, no sé quién más me dejo, Javi también. Algunos tenéis vuestras empresas, vuestros negocios y sois propietarios. Otros somos asalariados, es lo que hay. Esto, bueno, ¡viva los asalariados! La cosa es, son neuras que me dan, que el dueño de un negocio es evidentemente y sucintamente distinto a un asalariado. El dueño de un negocio, para empezar, cuando crea un negocio, cuando inicia un proyecto, hay un punto siempre, o debería verlo al menos, de ilusión, de soñar, de visión, de proyectar aquello nuevo que voy a iniciar en esta siguiente etapa de mi vida. Y tú te pones a soñar, guau, pues este negocio lo voy a llamar tal, va a estar ubicado en este sitio, está dirigido a estas personas, lo voy a levantar así, sueño, proyecto que en 10 años me encantaría ver. No solamente hay una parte económica, que por supuesto todo negocio tiene propósito de hacer dinero, ¿no? Para poder sustentarnos, sino que hay una parte también de ilusión. Ese negocio muchas veces para el dueño es la niña de sus ojos. Invierte horas, todas las horas son pocas, invierte recursos, invierte ilusiones, invierte preocupaciones. Cuando llega el dueño a su casa, está pensando, ostras, esto no está yendo bien, ¿cómo podría ir mejor? O esto está yendo muy bien, ¿cómo tengo que hacer para que se mantenga así o para dar un saltito más? Lo que quiera que sea. El asalariado, todas estas preocupaciones no las tiene. El asalariado llega al negocio del propietario, hace el trabajo que le piden que haga, lo hace bien, pero cuando el asalariado sale por la puerta, sigue con su vida. Se va a tomar algo, llega a su casa con su familia, hace lo que tenga que hacer, pero se va a la cama sin todas esas preocupaciones o sin todas esas ilusiones, porque el negocio no es suyo. Jesús me encanta que ponga este ejemplo, porque aparte es como que no tiene mucho que ver, pero en realidad sí. Cuando hay un pastor que dice que es asalariado y las ovejas en realidad no son suyas, ve venir el peligro y el asalariado dice, yo aquí no me quedo, porque a mí esto no me pertenece. El propietario de esas ovejas se queda el último si hace falta y se juega su vida y da su vida por sus ovejas si es necesario. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. Eso es lo que hace el buen pastor. Da su vida por sus ovejas. Y cualquier otro que no hace eso, no es el buen pastor. Y por lo tanto, es Satanás disfrazado. Y me encanta que dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor, porque identifican quién es aquel que pasa tiempo con ellas, aquel que las cuida, aquel que se preocupa por ellas, que las alimenta, que las conoce, que sabe cuando hacen un ruido, sabe qué oveja es. Es como los niños, ¿no? A veces oyes llorar a un niño y tú sabes si es tu niño o no. Lo sabes como padre, como madre, esto se sabe. Para los que no lo son, o cuando yo no lo era, todos suenan igual, todos los bebés, todos los niños. Cuando uno dice mamá, papá, la palabra más universal del planeta, suenan igual, pero no, tú sabes por el tono de la voz de tu niño porque pasas tiempo con tu niño. Jesús hace lo mismo con sus ovejas, nos conoce, porque hay un vínculo que hace que esas ovejas confíen en ese pastor.
Y aquí, en este punto de la historia, os confieso que me fue, no sé si es tentador, pero bueno, me era muy fácil continuar hacia una línea en la que como pastor de la iglesia empezara a defender todo lo que implica ser pastor de una iglesia, los problemas a los que uno se enfrenta, las críticas, bueno, en fin, todo lo duro de ser pastor, ¿no? Y venir aquí y defender la posición. Pero si hiciera eso, me estaría equivocando de pe a pa. Y además creo que no estaría siendo fiel para nada a la palabra de Dios, porque Jesús no está hablando de este tipo de pastores. No se está refiriendo a esto. Se está refiriendo al buen pastor que es Él. No está hablando de estos pastores. Además, Jesús es plenamente consciente, y si vosotros no lo sois ya, os lo traigo otra vez a la luz, de que estos pastores que estamos aquí, los pastores humanos, da igual a la iglesia a la que asistas, da igual la congregación que tengas, o da igual la persona que te esté pastoreando en tu vida, te va a fallar. Sí o sí. Es ley de vida. Fallamos porque somos humanos. Yo os he fallado a muchos de vosotros. Y si no lo he hecho, seguro que lo haré. Lo siento, soy un ser humano, me equivoco. Habrá veces que me olvide de llamaros, que no me acuerdo de que hace mucho que no paso tiempo con vosotros, que me habéis contado algo profundo y con las otras cosas ha quedado en el olvido. Esto pasará. Y si no os ha pasado ya, os pasará, os lo advierto. Esto es lo que vais a encontrar con Gretel y conmigo, porque somos humanos. Pero ¿sabéis quién nos falla? Jesús. Y por eso en esta iglesia remarcamos todo lo que podemos que no somos una comunidad, una iglesia pastorcéntrica. Queremos huir 100% de la dependencia que hay muchas veces insana y tóxica hacia los pastores. Porque aquí no se puede dar todo y cuando ahí se recibe que aquí hay que darlo todo, se frustran las personas, se dañan, se hieren y muchas veces, en el peor de los casos, se alejan de la iglesia y de Dios. Así que no enfoquéis todo aquí, que vuestras expectativas no estén puestas aquí porque os vamos a fallar. Ponedlas en Jesús. Él nos va a fallar. Está demostrado científicamente que las ovejas son, es curioso, los animales más sumisos que existen y de los menos, no los más tontos, pero sí de los menos inteligentes que hay. ¿Vale? Hay un vídeo, luego os animo a que lo busquéis en YouTube, lo iba a poner, pero no sabía que éramos tan pros tecnológicamente y dije, no, esto será muy difícil. Gabriel, reto para la próxima prédica. Hay un vídeo muy bueno que os animo a que busquéis en YouTube, oveja que se cae, se llama directamente, si lo buscáis lo encontraréis. Hay una oveja que va caminando como por un sendero, hay un precipicio y la oveja pues se cae por el precipicio, ¿vale? A los de Pac-Man esto no les haría mucha gracia, pero bueno, a mí me hace gracia. Se cae la oveja. Lo que más gracia me hace de todo esto no es que se caiga la oveja, pobrecita la oveja y bla, bla, bla. Lo que me hace gracia es que hay otra oveja que ve como la oveja se ha caído y va y se cae la siguiente oveja. Y empiezan a pasar ovejas y se empieza a caer una detrás de la otra. Que me hace mucha gracia porque digo, pero vamos a ver, Jacinta, tú no estás viendo que se ha caído una oveja y luego otra y luego otra, pues van todas a ver qué pasa y se va cayendo una detrás de otra y no sobreviven, o sea, o sea, vamos a ver, es curioso, no son las más inteligentes. Perdóname. Me hace gracia eso porque es que creo que es un reflejo muchas veces de que nosotros somos muchas veces como estas ovejas. Y estoy convencido plenamente de que cuando Jesús, todos los ejemplos que pones de pastor, de ovejas, no es solamente porque en aquella época fuese lo más común, que evidentemente tenía todo el significado del mundo porque estaba lleno de ovejas, de cabras, de vacas y de ganado, obviamente. Lo entendían todos a la primera. Sino porque en específico la oveja, y no la cabra, y no la vaca, y no la gallina, son los animales más sumisos que existen y no los más inteligentes. Lo cual les hace depender plenamente siempre de un pastor, de un guía, de alguien que les oriente. Lo necesitan, porque si no les pasa como a estas ovejas que os estoy comentando. Se desvían, se salen del camino y las consecuencias son nefastas en la vida. Jesús sabe que nosotros somos esas ovejas. Necesitamos a alguien que nos pastoree, alguien que nos guíe, alguien que nos lidere. Necesitamos un pastor. En el año 2021 se encontró una oveja que llevaba perdida 5 años. Hay una imagen por ahí, Gabri, a ver si la puedes enchufar. Tenéis el antes y el después en la imagen, ¿vale? Esa oveja, esto pasó en Australia hace un montón de años, y durante 5 años esta oveja se extravió, se salió del redil, se perdió y estuvo viviendo de manera salvaje durante 5 años. En esos 5 años, como podéis ver, nadie esquiló esa oveja, nadie le quitó la lana que le sobraba. Durante 5 años esa oveja
tenía... Esto no hace tanta gracia, se supone, pero bueno. Tenía dificultades para comer, para ver, y cuando la recuperaron 5 años después, se dieron cuenta de lo que había vivido esta oveja. Al esquilarla se dieron cuenta de que tenía varias úlceras, problemas de visión, no se había estado alimentando bien, porque toda la lana que tenía encima del cuerpo, que llegó a pesar 35 kilos, que es una barbaridad, durante 5 años acumulada, acumuló de todo. Tenía parásitos, tenía bichos y acumuló muchas enfermedades esta oveja. Luego después la esquilan y esta ovejita pobre pues es otra muy diferente, ¿verdad? Pero esa oveja, la cuestión es que se quedó sin nadie que la cuidara durante 5 años. Y las consecuencias son muy visibles y muy evidentes. Hubo consecuencias, porque las ovejas necesitan de un pastor. Todos necesitamos de un pastor. Y me gustaría que nos preguntáramos, que accediéramos a nuestra propia mente, nuestros pensamientos, y seamos honestos con nosotros mismos y digamos, ¿quién estamos permitiendo que nos pastoree ahora mismo en nuestra vida? Y no me refiero a pastores eclesiales. Me refiero a aquellas personas que están haciendo de guía en tu vida, de influencia. ¿Quiénes son las personas que te están orientando? Porque esto teológicamente es muy curioso, pero también se acepta. Hay otras entes, otros elementos que pastorean la vida de las personas. Porque al fin y al cabo, de lo que te nutres, con quien pasas tiempo, lo que dejas que te influencia es lo que te está pastoreando, es lo que te está guiando en tu camino. Así que una vez más, ¿quién estás permitiendo que te pastoree en esta etapa de tu vida? Y dejo un par de segundos de silencio para que penséis. Y pueden ser muchísimas cosas. Quizás es tu pareja. Tu pareja es la que genera una influencia positiva o negativa enorme en ti. Quizás lo son los amigos, los colegas. Está puesta toda tu identidad allí y allí está tu segunda familia, no carnal. Quizás es algo que parece súper sano, como puede ser, por ejemplo, el gimnasio. Hay gente que es adicta al gimnasio. No puede pasar un día sin que vaya a entrenar, porque si no, hay algo que les pasa. Y toda su identidad se pone en el gimnasio. Quizás son las redes sociales para los más jóvenes, que son muy peligrosas. Son una herramienta muy útil, pero pueden serlo muy peligrosas. Y todo lo que ven, todo lo que consumen ahí dentro, todas las personas que siguen, los influencers, las cuentas, las personas que siguen ahí dentro, son realmente quienes están influenciando su vida y por tanto quienes les están pastoreando. En definitivas cuentas, ¿quién dejas que entre en tu vida? Porque Jesús nos dice que todo eso son armas que utiliza este ladrón, este que quiere venir a destruir, para alejarnos del propósito de estar enfocados en Jesús, del buen pastor. Y en mi opinión, y por eso remarco que es mi opinión, creo que cuando Jesús habla de esto, también está hablando paralelamente de aquellos que tienen un llamado pastoral, de aquellos que tienen un don pastoral y que se erigen como pastores sobre la vida de otras personas. La responsabilidad que tienen es enorme. En Mateo se nos habla de que es mucho mejor atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar que no hacer caer uno de mis pequeñitos, de la influencia que uno tiene. Es muy importante. Pero, ¿quiénes son estas personas que nos están pastoreando? ¿Quiénes dejamos que nos cuiden? Porque creo que Jesús también ofrece la posibilidad de acceso a otras personas que con un buen corazón, con un don, con un llamado, pasan tiempo con las personas, se preocupan genuinamente por ellas, se sacrifican por estas personas. Y una vez más, no hablo de Moy y de Gretel, hablo de muchos de vosotros que estáis aquí sentados. Todos tenemos la capacidad, si tenemos el don y el llamado, de cuidar a otras personas. Eso es una comunidad de verdad. Si no, estaría todo aquí y sería puramente piramidal. Y queremos huir 100% de eso, de la iglesia pastorcéntrica. Hemos empezado hace poco con Janela. Janela, ¿dónde estás? No te veo. Levanta la mano. Perfecto. Ella es Janela. Un sistema de discipulado. Janela va a estar coordinando todo esto a partir de este curso de este septiembre que empezamos ahora. Con personas que sabemos que nos habéis dicho que tenéis corazón por las personas, llamados pastorales, llamados de discipular a otras personas, para cuidar precisamente a personas que lo necesitáis, que nos lo habéis dicho o que creemos, sospechamos que iría bien en una temporada de vuestra vida. Este detalle hace que huyamos del pastorcentrismo. Porque esas personas, fallaremos.
Pero una vez más, quien no va a fallar nunca es Jesús. Así que en realidad de lo que se trata esta parábola, de lo que Jesús está remarcando aquí, cuando Él dice que es la puerta, que Él es la salvación, que Él es el buen pastor, lo que nos está diciendo es, venid a mí, a nadie más. Habrá otras personas a las que podéis acercaros con sabiduría, pero yo soy el centro de todo. Y lo único que podemos animaros desde aquí es a que tengáis una relación personal con Jesús. Es lo único que podemos hacer. Y creo que es lo más sabio que se puede decir desde aquí arriba. Ten una relación personal con Jesús. Jesús no te va a fallar jamás, nunca, porque Él es el buen pastor. Quiero acabar leyendo el Salmo 23. Algunos, esta mañana lo he compartido también en la reunión, nos lo memorizamos de pequeñitos. Mi madre, ahí sentada, me lo hizo memorizar de pequeñito y aún me acuerdo. Y en cualquier caso es muy curioso porque cuando el rey David escribe este salmo, está siendo un salmo muy profético. Está hablando perfectamente de lo que nos hemos encontrado tropecientos mil años después, no tropecientos mil, pero tropecientos años después, en las mismas palabras de Jesús. David nos está diciendo que Jehová, que el Señor, es nuestro pastor. Leo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Él confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el buen pastor. Este es Jesús, Dios en nuestra vida. Y en estos 6 versículos, en este Salmo 23, se nos enumera todo lo que Jesús está diciendo. Nos protege, nos cuida, está con nosotros en los momentos difíciles, también nos levanta cuando hace falta. Ese es Jesús. Y lo único que puedo hacer es animaros a que Jesús esté más presente en vuestra vida. Amén.